Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, su servicio de noticias y comentarios que llega a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Torino, aquí, listos ya para presentarles este resumen que nos pone al día a todos en todo el acontecer noticioso, con el énfasis, desde luego, en la actualidad cubana. Tendremos para ustedes toda clase de noticias de todos lugares del mundo, pero principalmente las de Cuba, las que allí se publican, las que se publican en otros lugares del mundo con relación a Cuba y también las voces de Cuba, es decir, los periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. Aquí lo tendremos para ustedes. La actualidad internacional se las presentaremos como cada día en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes a cargo de Jorge Trilla nos pondrán al día también en las disciplinas deportivas que más nos interesan a todos. Eduardo Alemán nos presentará como cada día también Latinoamérica al día para saber lo que está pasando en nuestro continente y más ampliamente también estaremos compartiendo con ustedes todo el escenario noticioso. También nuestro segmento Panorama con noticias de interés general, curiosidades, ciencia y técnica, como para refrescar un poco el camino. Efectivamente, también necesitamos ese tipo de información que nos ayuda a sobrellevar el peso de las otras noticias. Compartiremos con ustedes nuestra sección el Contrateque y al final el comentario Canta Claro. Y esto, como siempre, con cariño, con verdadero interés en ayudarlos a que ustedes puedan estar bien informados y con el ruego de que lo divulguen, lo compartan, de manera que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a la información libre, que pueden escuchar opiniones independientes y que de esa manera pueden comenzar a pensar con su propia cabeza, que es como decir, comenzar a ser libre. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 18 de noviembre de 2014 y estos son los titulares de las informaciones más importantes. El Movimiento Cristiano Liberación refuta declaraciones de un militar castrista en España. Unos 100 médicos cubanos y técnicos también llevan más de un mes en un hotel de Sierra Leona esperando para poder comenzar a prestar sus servicios en ese país africano. Por otra parte, 2 médicos cubanos, otros 2, abandonan el programa Más Médicos de Brasil y se trasladan a Estados Unidos. Denuncian habitantes de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, los graves problemas que están teniendo con el suministro de agua. El llamado vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha pedido a religiosos castristas, así como suena, ayuda para despojar al país de la banalidad, el egoísmo y el individualismo. La congresista cubano-americana Ileana Ros-Lehtinen dice: es un gran honor que el régimen de Maduro sienta que yo soy una piedra en sus zapatos. Mientras esto está ocurriendo en el mundo, en lo que era la antigua Checoslovaquia, es decir, en la República Checa y en Eslovaquia, celebran los 25 años del inicio de la revolución de terciopelo que dio al traste con el régimen comunista en esa parte del mundo. En la isla de la Juventud, la antigua isla de Pino, la seguridad del Estado presiona a centros de trabajo para que expulsen de ahí a los disidentes que no les den empleo. En las voces de Cuba tenemos hoy desde Placetas un informe sobre el preso político Ciro Alexis Casanova, quien se encuentra plantado nuevamente en la prisión. Por otra parte, la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, informa sobre actividades de esa agrupación contestataria. Mirada al mundo, lo que está pasando en el resto del planeta nos dice hoy que 2 terroristas palestinos asesinan a 4 israelíes en el interior de una sinagoga. Fallece en Estados Unidos un médico contagiado de ébola en Sierra Leona. Ministros europeos de Asuntos Exteriores incluyen a separatistas ucranianos prorrusos
en lista de sancionados. China y Australia firman un importante acuerdo comercial. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, de visita en Bagdad, considera que hay mejoría en la situación en la guerra contra el Estado Islámico. Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, continúa influyendo en la política de su país. Una rama de Al-Qaeda en el norte de África difunde un video que muestra a 2 rehenes de Francia y Holanda. Europa toma medidas de protección contra un brote de gripe aviar en Inglaterra y en Holanda. Y los resultados de la elección presidencial en Rumanía demuestran la voluntad popular por el cambio y terminar con el más de lo mismo, según los analistas. Vamos a ver lo que está pasando en el mundo de los deportes. En el fútbol, el Real Madrid pierde a uno de sus mejores jugadores por lesión, mientras que el Manchester City está interesado en adquirir otro del club blanco. Y en las Grandes Ligas, bueno, un pelotero de los Marlins de Miami ha recibido el contrato laboral más alto en la historia del béisbol organizado en este país. Los detalles los tendremos para ustedes en solo unos segundos. Y aquí tenemos los detalles de las informaciones más importantes. En estos momentos hay miembros del Movimiento Cristiano Liberación que son reprimidos, denunció Carlos Payá, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en respuesta al coronel cubano René González Barrio, quien la semana pasada dijo desde España que en Cuba no se persigue a nadie por sus ideas políticas. Esta información llega a través del servicio de noticias ASI Prensa, Prensa Católica. El coronel González Barrios es presidente del Instituto de Historia de Cuba y estuvo en España en un evento organizado por Casa América sobre historia de la isla. En conferencia de prensa, el militar castrista aseguró que por tener divergencias políticas, por tener ideas contrarias al gobierno que los cubanos nos hemos dado a aprobar y al gobierno que los cubanos tenemos, en Cuba no se persigue a nadie. Fin de la cita. Sin embargo, Carlos Payá, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, denunció que en esos mismos momentos en los que el coronel castrista daba su conferencia, había miembros del Movimiento Cristiano Liberación que eran reprimidos. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, a esta misma hora, estaba citado uno de ellos. Ayer mismo otro fue multado. Le acusan de incitar a algo tan grave como es tener derecho a huelga. En fin, en Cuba no hay libertad de expresión, señaló Carlos Payá. El hermano del asesinado dirigente opositor cubano Osvaldo Payá indicó que personas como el coronel González Barrios son rehenes de sí mismos. Este señor viene aquí a España a reírse en un país libre de las personas libres y también de los cubanos que estamos dentro y fuera. El lunes, en el sitio web del Movimiento Cristiano Liberación, se denunció que desde el 8 de noviembre permanece incomunicado Alexis Solís, activistas a quien agentes del régimen sacaron de su vivienda en la localidad de Yaguarana, en Holguín. La acción estuvo a cargo del jefe del sector, Carlos González, un oficial del Departamento Técnico de Investigaciones nombrado NEO y varios agentes. Hasta la fecha sigue incomunicado y presentando problemas de salud, pues está en huelga de hambre y tuvo que ser trasladado a un hospital, se indicó. Asimismo, se denunció que Luis Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba, también ha sido amenazado por la policía castrista. Otra información, esta viene a través de diariodecuba.com y da cuenta de que unos 100 colaboradores cubanos llevan un mes sin salir del hotel en Sierra Leona porque los hospitales a los que fueron asignados no están terminados. Pensábamos que dormiríamos en carpas. Después nos dijeron que estaríamos en un hotel hace ya más de un mes, lamentó un trabajador experto en enfermedades infecciosas que bajo el anonimato habló con el diario argentino La Nación. La misión cubana es el equipo médico internacional más grande desplegado hasta la fecha en Sierra Leona, un país que necesita personal sanitario urgentemente para atender la creciente demanda de camas de tratamiento y aislamiento. La enfermedad se propaga a una velocidad de más de 400 nuevos casos por semana. Sierra Leona tiene apenas 350 camas, muy por detrás de las 1.163 necesitadas,
según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Mientras Naciones Unidas reclama más efectivos para atender las nuevas instalaciones en construcción, los enfermeros del Hotel Barmoy se preguntan por qué aún siguen de brazos cruzados. Solo 60 de los 165 profesionales cubanos han sido desplegados hasta el día en que salía esta información. Trabajan en turnos de 8 personas en el nuevo hospital de Carytown, un centro con capacidad para 80 pacientes a las afueras de Freetown, que en este momento atiende a tan solo 4 enfermos. El virus del ébola, mientras tanto, mató a más de 1.500 personas y contagió a 4.800 que aguardan en sus casas o en las salas de espera de los hospitales a la espera de una plaza para ser tratados. Estamos preparados para trabajar. Entrenamos en Cuba y hemos seguido entrenando aquí, aseguró el enfermero. Se supone que 30 o 40 de ellos irán al nuevo centro de Port Loco, una de las zonas más afectadas por la enfermedad. Las instalaciones están aún en construcción. Abrirán con suerte, según dice esta información, la próxima semana. Y hablando de médicos cubanos desplegados en el exterior, precisamente, otra información que reporta el diario brasileño Jornal de Alterosa dice que 2 galenos cubanos que el 13 de marzo llegaron a Brasil en el marco del programa Más Médicos abandonaron a principios de este mes sus centros de trabajo en los barrios Jardín Olímpico y Novo Delfino de la ciudad de Montes Claros, en el estado de Minas Gerais, según informaron autoridades brasileñas. De acuerdo con el periódico anteriormente citado, Joan Jiménez y Fran Alberto Mesa se ausentaron de sus puestos de trabajo sin dejar pistas el 7 de noviembre y habrían llegado en los últimos días a Estados Unidos, de acuerdo con informaciones dejadas supuestamente por ellos mismos en la red social Facebook. Por parte de las autoridades, la prefectura de Montes Claros anunció la fuga de los galenos el pasado 12 de noviembre. En una nota breve en Facebook, señaló que ambos médicos que trabajaban en 2 puestos del programa de salud para la familia hacía una semana que no habían regresado al trabajo. Al cumplirse las 48 horas de ausencia, los profesionales cubanos fueron apartados del programa de atención médica. De acuerdo con el periódico local Estado de Minas, ambos habrían sido vistos por última vez en la capital de Belo Horizonte con la intención de viajar hacia Miami. Los doctores Jiménez y Mesa formaban parte de un equipo de 26 profesionales del programa Más Médicos en Montes Claros, de los cuales 16 son cubanos. En junio pasado, otra profesional cubana que trabajaba en el municipio de Catuti abandonó la misión para ir a Estados Unidos. Una información local, amigos, pero que regresa a lo que pasa en muchos lugares de Cuba. Está llegando desde la provincia de Mayabeque a través del periodista independiente Orlando González, quien lo hace en el servicio noticioso Cubanet. En el municipio Bejucal de la provincia de Mayabeque, sus pobladores llevan 20 días con escasez de agua. Esto es una nota fechada en el día de ayer, así que hoy 21 días. Muchos se preguntan cuánto tendrán que esperar para que se solucione este serio problema. Varios habitantes del pueblo plantearon que periódicamente en el municipio se presenta esta dificultad debido a la falta de mantenimiento del sistema de acueducto, que cuenta con más de 50 años de existencia. Con motores viejos, tuberías desfasadas y dañadas por el tiempo, el sistema no es capaz de brindar un servicio estable y continuo. Normalmente, cuando no hay roturas, los bejucaleños reciben agua cada 2 días. Un vecino que prefirió el anonimato dijo que la mayoría de las personas tienen que gastarse 100 pesos en pagar camiones cisternas cada 2 días. Y, una vez más, la desatención de las autoridades hacia las necesidades de la población, pues se manifiesta esta vez en algo tan vital como es el suministro de agua, y en este caso para el pueblo de Bejucal. De paso, nuestro saludo a los bejucaleños. Desde allí hemos recibido reporte de audiencia. Amigos, vamos ahora a una pausa. Después Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes. Más adelante yo regreso con otras informaciones. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República,
porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid ha sufrido una baja importante en su elenco regular. Se trata del mediocampista Luka Modric, que estará fuera de juego entre 6 y 8 semanas tras lesionarse el muslo izquierdo en el encuentro entre Croacia e Italia de clasificación para la Eurocopa celebrado el domingo. Con 1.409 minutos repartidos en 17 encuentros, el croata es el quinto jugador más utilizado por Carlo Ancelotti en lo que va de la campaña, después de Toni Kroos, Casillas, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez. Su baja supone un nuevo rompecabezas para el italiano, que deberá escoger entre Isco, la nueva sensación en España, y dos jugadores con un perfil que se ajusta mejor a la posición, Asier Ilarramendi y Sami Khedira, para reemplazar a uno de sus hombres clave. Y si hablamos de Isco, hay que mencionar que el Manchester City lo quiere en sus filas. Tras rendir a un alto nivel con el Real Madrid en las últimas semanas y destacar en el encuentro de la selección española ante Bielorrusia este fin de semana, el centrocampista ha logrado acaparar titulares y al mismo tiempo incitar nuevamente al Manchester City a buscar su fichaje, según informa el diario deportivo Sport. Según versiones, los del Manchester City están decididos a poner encima de la mesa entre 40 y 50 millones de euros para conseguir su objetivo, además de prometerle a Isco una posición titular. Pero el jugador tiene contrato en vigor hasta junio de 2018 con el Madrid y su cláusula de rescisión es de 150 millones de euros, por lo que parece bien complicado que vaya a producirse su salida en un futuro próximo. Y nos vamos al béisbol. Preocupados por la posibilidad de que Jason Hayward se marchara como agente libre después de la próxima temporada, los Bravos se dieron el lunes a su estelar jardinero derecho y al relevista Jordan Walden, quienes militarán ahora en los Cardenales de San Luis. Atlanta, un equipo en doble proceso de construcción, la de su plantel y la de un nuevo estadio, obtuvo a cambio al prometedor lanzador Shelby Miller y a un pelotero de ligas menores que no se ha definido. En tanto, los Azulejos de Toronto tomaron al mundo del béisbol por sorpresa al llegar a un acuerdo con el receptor Russell Martin, que jugaba antes para los Piratas. El contrato, que se concretaría después de una prueba física, sería de 5 años y $82 millones. Pero amigos, si hablamos de contratos millonarios, este que les cuento seguidamente batió todos los récords. Giancarlo Stanton llegó ayer lunes a un acuerdo sin precedente en la historia de Grandes Ligas, nada menos que $325 millones por 13 años de permanencia con los Marlins de Miami. Esto lo confirmó el dueño del club, Jeffrey Loria. Se trata del contrato más lucrativo de un deportista estadounidense en la historia, con un promedio de $25 millones por temporada o $154.321 por cada juego. El acuerdo incluye una cláusula que impide canjear al pelotero, quien tiene la opción de rescindir el contrato después de 6 años. Este acuerdo alcanzado por Stanton supera el de $292 millones por 10 años que el venezolano Miguel Cabrera suscribió en marzo pasado con los Tigres de Detroit. Anteriormente, Alex Rodríguez había firmado un contrato por 10 años y $275 millones con los Yankees antes de la temporada 2008. Stanton, quien recientemente cumplió 25 años, es uno de los toleteros más temidos en las mayores. Suma 154 jonrones en su breve carrera, pese a jugar de local en el espacioso estadio de los Marlins. El equipo de Miami considera que tiene posibilidades de dar pelea el año próximo
con un plantel joven que incluye a dos estupendos derechos, el cubano José Fernández y el venezolano Henderson Álvarez, así como el jardinero izquierdo Cristian Yelich, ganador del Guante de Oro, el jardinero central dominicano Marcelo Osuna y el campo corto cubano Adeini Echavarría. Además, se dice que el dueño Jeffrey Loria contempla otros convenios para reforzar el equipo. Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Otras informaciones para ustedes. Esta llega por diariodecuba.com y dice que líderes evangélicos y protestantes castristas realizaron este lunes una de sus tradicionales reuniones con dirigentes del régimen, esta vez para recordar el 30º aniversario del primer encuentro con Fidel Castro e intercambiar sobre los desafíos a los cuales se enfrentan actualmente, según informó el órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Granma. A la reunión asistió el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel. Joel Ortega do Pico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, dijo que las relaciones entre los religiosos y el régimen han sido importantes en momentos cruciales para la revolución, como la decidida oposición al embargo de Estados Unidos, el regreso a la isla del niño Elian González y la campaña por la liberación de los espías presos en Estados Unidos, a los que este pastor calificó de hermanos antiterroristas. El pastor Raúl Suárez, uno de los asistentes al primer encuentro con Fidel Castro, recordó la propuesta que les hizo el dictador en 1984. Ustedes pidan a los suyos que entiendan la razón de nuestra obra. Yo trabajaré con los míos para que los comprendan a ustedes. Por su parte, el reverendo Pablo Odén Marichal dijo que las iglesias protestantes han sido una vía de penetración cultural en la sociedad cubana. Urge, dijo, una mayor profundización en la función ética y conductista de la fe hacia la comunidad de creyentes y la sociedad, basado en los valores humanos y patrios, añadió. Asimismo, Odén Marichal llamó a una mayor participación del movimiento ecuménico y las iglesias en la búsqueda de soluciones a problemas sociales como el envejecimiento poblacional. Debemos rescatar la idea de Fidel de la alianza estratégica entre cristianos revolucionarios y marxistas, para los cuales es necesario un diálogo permanente, opinó este supuesto pastor religioso. Otra información que se origina en Miami dice que la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen consideró un gran honor que el régimen despótico de Nicolás Maduro sienta que ella es una piedra en su zapato. La congresista reaccionó a reportes que aseguran que Caracas opera una amplia red de espionaje en Estados Unidos que sigue su rastro y el del senador cubanoamericano Marco Rubio. Ser blanco de un régimen autocrático, sean los hermanos Castro o Nicolás Maduro, es una insignia de honor. El pueblo venezolano sufre violaciones continuas de sus derechos humanos, una economía en caída libre y están sujetos a la violencia constante justificada por el régimen, indicó la presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte del Congreso de Estados Unidos. Ros-Lehtinen dijo que este último episodio reafirma que las marionetas de Cuba continúan influenciando a Maduro para que adopte un sistema que niegue las libertades fundamentales a su pueblo y ataque a quienes buscan libertad y justicia. Los camaradas de armas que Maduro, los hermanos Castro, me han rotulado como la loba feroz. De manera que es un honor que otro criminal me señale por intentar ser una voz para el pueblo de Venezuela que sufre bajo ese régimen brutal, dijo la legisladora republicana. Amigos, y en estos días, hemos estado haciendo referencia a las celebraciones en el antiguo mundo comunista por la liberación, es decir, la caída de los regímenes comunistas en el año 1989, que tuvo pues quizás su punto álgido en el derribo del muro de Berlín. En la antigua Checoslovaquia pues ha habido celebraciones de todo tipo en estos días por el 25 aniversario de la Revolución de Terciopelo. Se han celebrado distintos actos en Praga y en Bratislava, en otros lugares de esa región, para conmemorar el importante aniversario. La organización Postbellum entregó varias condecoraciones de la memoria de la nación a personas que sufrieron persecución durante el comunismo, y entre los que en esta ocasión figuraron alemanes, eslovacos, polacos y húngaros. El 25 aniversario de la Revolución de Terciopelo se celebró
en Praga. Dice que fueron convocadas 20 manifestaciones y un concierto donde se puso de relieve las asignaturas pendientes de la transformación democrática checa y donde se hicieron críticas a los restos del anterior régimen totalitario. También se formó una cadena humana por el centro de la ciudad para recordar aquel momento histórico cuando se exigió al régimen totalitario que abandonara la escena política, y el presidente checo Miloš Zeman recibirá a sus homólogos del grupo de Visegrado, integrado por Eslovaquia, Polonia, Hungría y la República Checa, así como Alemania. Por su parte, miembros del Ejecutivo checo, una coalición de centroizquierda, hicieron por la mañana una ofrenda floral en el monumento que recuerda la marcha estudiantil de la Avenida Nacional de Praga, reprimida con crudeza por las fuerzas del orden en la noche del 17 de noviembre de 1989. Y ahora, amigos, el contrateque. Propone el rector de la Escuela Latinoamericana de Medicina seguir la senda del humanismo de Fidel. Bueno, lo malo del caso es que el humanismo de Fidel es como la cintura de la jicotea, que si existe nadie lo ha visto. Examina Ramiro Valdés montaje de nuevo parque fotovoltaico en Cienfuegos. Pero si quieren prender la luz, vale más que hagan todo lo contrario de lo que diga Ramiro, ¿sabes? Porque si no se quedan oscuras. Desaparecidas 7,000 cabezas de ganado en Villa Clara. Pero no se preocupen por cuadrúpedos más o menos, que de eso tenemos bastante en el gobierno. ¿Cómo promover una calidad de vida más sana? Tema central de la Conferencia Internacional de Psicología clausurada en La Habana. Pues para eso no hay que ser psicólogo, mejor calidad de vida, cambien de sistema y se acabó. Celebran el aniversario 318 del Cuerpo de Bomberos de Cuba. Pues mira, que se espabilen porque Cuba está en candela y no hay quien la pague. Transmite la mesa redonda el documental Volver al Teatro Martí. Volver al Teatro Martí, caray. No, mira, lo que hay es que volver a Martí sin tanto teatro. Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche por Radio República en el nuevo espacio Cuando los pueblos deciden. Noruega, abril de 1940. Los nazis marchando por Oslo. Es el fin de Noruega. No, Karen. Solo es hora de iniciar la resistencia. Todo por Noruega. Una novela radial que revela el valor de un pueblo en defensa de sus principios democráticos. Organizaremos la resistencia cívica ante quienes pretenden quitarnos nuestras libertades democráticas. Todo por Noruega. No se la pierda, aquí por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Recuento informativo. Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba. Placeta, 17 de noviembre del 2014. El activista Ciro Alexis Casanova Pérez, detenido en la prisión pendiente. Se le niega el derecho a denunciar los atropellos a que son sometidos tanto los presos comunes como él, al ser impedido por oficiales de la prisión. Le hicieron llegar a su mamá, Armanda Casanova, donde le dieron a conocer que Ciro Alexis se encuentra hace 7 días en un plantón por defender sus derechos. Según tu mamá, está bastante delicadito. Reportó desde Placeta Xiomara Martín Jiménez. Mi nombre es Berta Soler Fernández, representante del movimiento Damas de Blanco, Laura Pollán. En el domingo 17 de noviembre del presente mes pudimos asistir a la iglesia de Santa Rita de Casia, aquí en La Habana, 97 damas de blanco. Tuvimos reportes, 2 damas de blanco detenidas, pero también podemos decir
que estaban presentes 17 activistas de derechos humanos de diferentes organizaciones hombres. En el resto del país podemos resaltar que en la delegación de Santiago de Cuba participaron 7 damas de blanco, en Palma Soriano 11 sin detenciones, 15 en Holguín con 9 detenciones. En Bayamo pudo participar una dama de blanco y 8 detenidas. También puedo decir que en provincia de Matanza participaron 24 damas de blanco y fueron 22 detenidas. Después de Misa, y esto se hicieron 2 antes de Misa. En Ciego de Anda participaron 4 damas de blanco. También puedo decir que en Andes Río participaron 4 damas de blanco en la Isla de la Juventud, una, y de las 97 que participaron aquí en La Habana, una de Guantánamo y 2 de Ciego de Anda. Quiero también decir que en Guantánamo participaron 13 damas de blanco y en Caimanera 6. Este es más de 200 damas de blanco en todo el país que pudieron participar y alrededor de unas 40 damas de blanco que fueron detenidas. Quiere decir que salimos a la calle en el día 16 de noviembre, más de 200 damas de blanco para abogar y pedir por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos pese a la represión policial. Quiero resaltar que el gobierno cubano el día 14, 15, 17 y 18 del presente mes ha citado masivamente a más de 15 damas de blanco para interrogatorio, para amenazarlas, para que colaboren con ellos dándole prebenda, para crear división entre las integrantes de las damas de blanco y principalmente con la del Ejecutivo Nacional, pero también para que advertirles de que no sigan con la convocatoria de decir presente en los tribunales el día que se programe el juicio de las damas de blanco presa política, Sonia Garro Alfonso, los activistas de derechos humanos de su movimiento. También en estos interrogatorios la seguridad del Estado está muy preocupada con la decisión y las palabras de las damas de blanco que quieren y mantienen que se mantenga el embargo, el bloqueo con el gobierno de Cuba. Ya la resistencia en Cuba no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene día, no tiene madrugada, no tiene fecha. República de Cuba en resistencia. Recuento informativo. Latinoamérica al día. Iniciamos el recorrido de las noticias de Latinoamérica con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien habla sobre las estrategias para el Plan de Alianza para la Prosperidad y sus compromisos para solucionar la crisis de inmigración ilegal de menores no acompañados a Estados Unidos. La presentación del plan para esta Alianza para la Prosperidad es solo el inicio. Hay 4 lineamientos, están los lineamientos estratégicos ya definidos. Ahora nosotros le pedimos, y eso fue una propuesta que yo hice, pedirle al presidente del BID que ellos se constituyeran ahora en una secretaría técnica para darle seguimiento a lo que viene, que es el costeo de todo lo que tiene ese plan y luego la ejecución también. Vamos a Colombia. Par de notas han originado en las últimas horas. Hablan una de ellas del presidente colombiano Juan Manuel Santos, que en cadena nacional denunció que el compromiso de la FARC está puesto a prueba a propósito del secuestro del general brigadier Rubén Alzate, que fue raptado por el grupo terrorista de la FARC. El expresidente colombiano Álvaro Uribe acusó a Juan Manuel Santos, al presidente colombiano, de traición. Tras este secuestro, el mandatario colombiano afirmó que el presidente renunció a que Colombia estuviera hoy en paz. Vamos a ampliar el escenario de Colombia con nuestro corresponsal David Stern. Ayer lunes, en una alocución desde la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos ratificó su decisión de suspender los diálogos de paz que se adelantan con las FARC desde hace 2 años en La Habana, hasta tanto ese grupo insurgente no libere al general Rubén Darío Alzate, al capitán Jorge Rodríguez Contreras, la abogada Gloria Orrego, así como a los soldados secuestrados en el Arauca. El mandatario reconoció que para el país no es completamente claro el panorama completo de los acuerdos hasta ahora logrados en La Habana por la dificultad que existe al negociar en medio del conflicto. Sin embargo,
advirtió que su gobierno está empeñado en ponerle freno de una vez por todas a la guerra. De Colombia vamos a Argentina. El Banco Central oculta datos que revelarían más desempleo. Dejó de actualizar el número de cuentas sueldo habilitadas. También por decreto aumentan el gasto público en otros 50.000 millones de pesos. Se destinarán a las áreas de seguridad social, educación, seguridad y el pago de la deuda. Más de lo que está sucediendo hoy en Argentina con nuestro colaborador Eduardo Pierce. Ayer se reunieron los radicales, la Unión Cívica Radical, partido político centenario en el país, que recordamos es opositor al gobierno de Cristina Kirchner, y descartaron acuerdos nacionales con otros miembros, como por ejemplo del macrismo, del Frente Renovador, que es lo que venía pasando en los últimos tiempos. Había una interna muy grande porque varios radicales habían hablado de hacer alianzas con otros grupos políticos. Ratificaron su permanencia en UNEN, una alianza formada con el socialismo, con la coalición cívica y otros partidos chicos también opositores al gobierno de Cristina Kirchner. Ayer el gobierno organizó una cumbre de organismos de control encabezados por el Banco Central, por la Agencia Controladora Fiscal, por la Procuraduría General, por la Unión de Investigación Fiscal. La idea es intensificar los controles en las operaciones de cambio de dólar para realizar, entre otras cosas, una investigación precisa sobre el lavado de dinero. Cerramos esta parte en Venezuela. Marcela Máspero, coordinadora de la Unidad Nacional de Trabajadores, explicó que las nuevas disposiciones anunciadas por el Ejecutivo Nacional la noche de este lunes no representarán ningún cambio en el sector laboral. Lo denuncia como que las medidas tomadas por Maduro son un show más. Fíjate, los anuncios que hizo anoche el presidente Maduro posiblemente hace 15 años nos hubieran llenado de esperanza y expectativa a todos. Pero después, conociendo el estado que tenemos, la falta de eficacia, de eficiencia, la problemática que tenemos, simplemente se convirtieron en un show más. Y voy a ir con detalles, por ejemplo, a uno de los temas fundamentales que ha venido planteando la UNED, que es el tema de las empresas recuperadas, nacionalizadas y expropiadas, para las cuales se crea una comisión que preside Juan Arias, un economista que fue embajador en Ginebra ante la OIT, etcétera, contra el cual no tenemos absolutamente nada, compartimos algunos elementos ideológicos, etcétera. Pero el tema de las empresas no se resuelve con una comisión de rango presidencial, sino que se resuelve por las bases con los trabajadores, analizando los desastres que ha generado la burocracia que ha estado al frente, que las ha quebrado, que las ha llenado de personal administrativo, que se ha llenado de privilegios, que ha desviado los recursos para su infraestructura, para su mantenimiento y sobre todo para su producción. Y hasta aquí Latinoamérica al día. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Ataque mortal contra una sinagoga en Jerusalén. Al menos 4 israelíes han sido asesinados, aunque algunos medios locales sitúan la cifra en 5. El atentado tuvo lugar en un centro religioso del barrio de Har Nof, en la parte oeste de la ciudad. 2 hombres palestinos, según las autoridades, y algunas fuentes indican que habitantes de Jerusalén Este irrumpieron en la sinagoga con una pistola y armas blancas, al menos un cuchillo y un hacha, y atacaron a los presentes, según ha anunciado la policía, que ha confirmado igualmente que ambos fueron abatidos durante el incidente. Los asaltantes dejaron además varios heridos, aunque la cifra oscila en función de las fuentes. Un hospital de la zona ha asegurado que son al menos 9. El ataque supone un nuevo pico en la tensión palestino-israelí, que en las últimas semanas ha dejado varios muertos, tanto palestinos como israelíes, y numerosos enfrentamientos y altercados en la zona. Muere en Estados Unidos el médico Martin Salía, contagiado de ébola en Sierra Leona. Salía, de 44 años, vivía con su mujer y sus 2 hijos en las afueras de Washington y viajaba a África con frecuencia como cooperante médico. Llegó a Nebraska el sábado pasado desde Sierra Leona, donde contrajo la enfermedad en su contacto diario con pacientes infectados de ébola a los que trataba. Llegó en estado crítico de máxima gravedad y hemos tenido enfermeras y médicos trabajando contra reloj para mejorar su estado, pero no hemos sido capaces de hacerlo. Quiero dar las gracias a nuestros héroes locales que se han hecho cargo de un héroe mundial estos últimos días. Han hecho un trabajo notable, su trabajo es insuperable.
Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia de ébola que afecta a África Occidental ha superado los 14.000 contagios. Más de 5.000 han sido mortales, la mayoría en Sierra Leona, Guinea y Liberia. El abandono sanitario de los gobiernos africanos afectados impide controlar el total de fallecidos. Los ministros europeos de Asuntos Exteriores han acordado incluir nombres de separatistas ucranianos en la lista de sancionados. Serán personas responsables de las elecciones organizadas el pasado 2 de noviembre por dos autoproclamadas repúblicas populares en el este de Ucrania. No han decidido nuevas sanciones económicas contra Rusia. El principal debate de hoy ha sido cómo impulsar el diálogo, porque Rusia es parte del problema, pero es también parte de la solución para salir de la crisis. Federica Mogherini ha anunciado también que viajará a Ucrania pronto y ha pedido al país que se comprometa con más reformas. El Consejo ha aprobado el despliegue el 1 de diciembre de una misión civil europea de asesoramiento en este país para la reforma del sector de la seguridad en Ucrania. En Bruselas hemos hablado con el jefe de esta misión. Durante las protestas en Kiev, los organismos encargados de la seguridad lamentablemente no funcionaron bien. El principal objetivo de esta misión es implementar reformas para que ayuden a las instituciones que se encargan de aplicar la ley a hacer su trabajo de forma correcta. En la lista europea de sancionados hay casi 120 personas y una veintena de entidades a las que Europa ha congelado sus bienes y prohibido entrar en territorio comunitario. El ministro ucraniano de Exteriores ha pedido a la Unión Europea asistencia técnica militar para mejorar sus capacidades militares frente a Rusia. Australia busca un futuro a la crisis de su sector minero. Así se puede explicar el acuerdo de libre cambio con China tras casi 10 años de negociaciones. Bajo la mirada del primer ministro australiano Tony Abbott y el presidente chino Xi Jinping, sus respectivos ministros de comercio firmaron un acuerdo de intenciones para eliminar de aquí a 4 años los aranceles entre ambos países en un 95%. De entrada, las materias primas quedarán en buena parte exentas de los derechos aduaneros, pero los grandes beneficiados de aquí a 2019 serán los productos agrícolas y de ganadería. Esta es la nueva gran apuesta australiana en busca de un mercado chino de 1.300 millones de habitantes. Si hasta ahora no se había desbloqueado el acuerdo es porque China exigía poder invertir con sus empresas públicas en sectores energéticos australianos. Esto se ha levantado en parte porque las autoridades de Canberra permitirán inversiones chinas hasta $1.000 millones australianos, 700 millones de euros, sin necesidad de la aprobación local. Los intercambios comerciales entre ambos países sobrepasan actualmente los 104.000 millones de euros anuales. Amanece en Kobani y se levantan columnas de humo. El Estado Islámico asedia desde hace 2 meses esta ciudad clave, en la frontera de Siria con Turquía, y la batalla se ha convertido en una prueba de fuego para la estrategia de Estados Unidos de bombardear a los yihadistas. De momento, en Kobani ni avanzan ni retroceden. El jefe del Estado Mayor estadounidense ha viajado a Irak, se ha reunido con líderes iraquíes y kurdos y cree que aquí la situación empieza a mejorar. Algunos logros: recuperar la presa de Mosul o romper el cerco a la mayor refinería iraquí. Para seguir con los bombardeos, Obama necesita que el Congreso, controlado por los republicanos, apruebe nuevos fondos. Las decapitaciones nos obligan a hacer todo lo que está en nuestra mano, defiende este senador demócrata. Obama ya aprobó enviar otros 1.500 soldados a Irak para entrenar y asesorar a los iraquíes. Y cada vez más voces se preguntan si enviará tropas de combate. No lo descarta, ha recordado el embajador estadounidense en los desayunos de televisión española. Si, por ejemplo, los yihadistas consiguen armas nucleares. Recién aterrizado del G20, la lucha contra el Estado Islámico es uno de los asuntos candentes sobre su mesa. Son la extraña pareja y apenas hay imágenes de los dos juntos, quizá porque evitan esa foto, pero hasta ahora se llevan mejor de lo esperado. Matteo Renzi, centro izquierda, y Silvio Berlusconi, centro derecha, mantienen también sintonía personal, según los medios italianos. Y aunque esa coalición tiene desconcertados a sus propios partidos, los dos parecen sacar beneficios. Renzi empuja poco a poco su programa de reformas contra la izquierda italiana, pero con el apoyo de la derecha. Y a la vez Berlusconi sigue contando en la política italiana, pese a estar inhabilitado y sin pasaporte por una condena por fraude fiscal, por la que cumple servicios sociales en un asilo. Esta semana han cerrado su último acuerdo, esta vez sobre la ley electoral, una reforma importante en un país con 945 diputados y senadores, 400 más que en todo Estados Unidos. La reforma pretende, entre otras cosas, que el partido o coalición que gane unas elecciones con un 40% o más de votos reciba un extra de escaños para asegurar una mayoría estable que pueda gobernar. Renzi y Berlusconi están de acuerdo también en agotar la legislatura hasta 2018, aunque nada es nunca seguro
en la inestabilidad crónica del sistema político italiano, a la que se suma estos días la tensión en las calles con manifestaciones casi diarias contra la reforma laboral. La rama de Al-Qaeda en el norte de África ha difundido un vídeo en el que dos rehenes, uno francés y otro holandés, piden ayuda a sus respectivos gobiernos para su liberación. En su petición, visiblemente bajo coacción de sus captores, Serge Lazarevich, que es el único rehén francés en el mundo en estos momentos, asegura que está muy enfermo y que teme por su vida desde que París colabora en la operación armada contra los yihadistas en Irak. Lazarevich fue capturado en Mali hace 3 años por AQMI. Desde junio no se tenían noticias, aunque hace algunos días el presidente François Hollande comentó que sin duda estaba vivo. En otra secuencia, el holandés Jacques Ricke hace un llamamiento similar. También afirma tener condiciones de salud delicadas y en un momento del vídeo da la fecha del 26 de septiembre como la fecha de la grabación. Fue secuestrado en Tombuctú en 2011. La Comisión Europea adopta medidas de protección contra la gripe aviar. El brote de gripe aviar ha sido detectado en esta granja de cría de patos en Inglaterra. Se sacrificarán los 6.000 patos de la granja de Nafferton en el condado de East Yorkshire. La fuente de contaminación podría proceder de aves migratorias, según el portavoz de la Comisión Europea para la Salud Alimentaria. Estas aves son aves migratorias que son salvajes, así que no sabemos si esta gripe puede difundirse en otros países. Sin embargo, con estas medidas estamos seguros de que no se extenderá por Europa. En Holanda, las autoridades sanitarias detectaron un caso de gripe aviar calificado de peligroso en una granja al sur de Ámsterdam, en Heckendorp. Han sido sacrificados 150.000 pollos. En Holanda ha quedado prohibido el transporte de aves de corral, huevos, estiércol y jergones de paja sucios durante 72 horas. Una victoria inesperada. Hans Iohannis dio la sorpresa el domingo al batir al favorito, el primer ministro Ponta, en la carrera para sustituir a Traian Băsescu en el Palacio Presidencial de Bucarest. En cierto modo, su triunfo es el de David contra Goliat en versión rumana, el éxito de un modesto alcalde de Transilvania frente al establishment. El analista y antiguo periodista Emil Jureceanu analiza el perfil de quienes le han votado. Estamos hablando de personas que van y vienen, que quizás vivan y trabajen en el extranjero, individuos que saben leer, que tienen acceso a Internet y evolucionan en una sociedad libre. Creo que con Hans Iohannis la lógica de la esfera pública ha vencido a la lógica del sistema político. Al votar contra Ponta, los rumanos han pedido un cambio en el más de lo mismo y nuevas caras que no se veían en unas elecciones nacionales desde hacía una década. En 14 años, Iohannis ha conseguido transformar Sibiu en una ciudad próspera. Su reputación de buen gestor y su promesa de tolerancia cero con la corrupción han seducido a millones de rumanos. Una mirada al mundo. Recuento informativo. Panorama, un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Panorama. Vamos a Australia, donde hay ratones rejuvenecidos sin necesidad de usar Photoshop. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva Gales en Australia, dirigido por el genetista David Sinclair, ha conseguido revertir el proceso de envejecimiento en roedores gracias a una molécula de ADN llamada NMN, nicotinamide mononucleótide. Tras suministrar dicha molécula a los ratones que servían de experimento, los investigadores observaron cómo se reparaban sus tejidos musculares, recuperando una resistencia y elasticidad propia de ejemplares más jóvenes. Y lo más asombroso de todo fue que este proceso se produjo solo en una semana de plazo. Las pruebas con humanos ya han comenzado y aunque tendrán que pasar algunos años antes de poder presentar resultados que puedan considerarse concluyentes, el director del experimento, Sinclair, nos ha puesto la miel en los labios al afirmar que los indicios preliminares de estas pruebas están resultando alentadores.
Hasta la fecha, los investigadores habían logrado rejuvenecer ratones mediante parabiosis, uniendo quirúrgicamente ejemplares jóvenes con otros viejos para que ambos compartieran un mismo sistema sanguíneo. De esta manera, vieron cómo la sangre de los de menor edad tenía efectos beneficiosos y rejuvenecedores en sus compañeros. Pero esta es la primera vez que se consigue el mismo efecto con una terapia genética. Hasta aquí, amigos, nuestro panorama de hoy. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. En todos estos días nuestros noticieros han estado llenos de informaciones acerca de las celebraciones en los países que pertenecieron al bloque comunista de la Europa del Este de infeliz memoria, con motivo de los 25 años del fin de aquella negra etapa de la historia de cada uno de sus pueblos, algo que tuvo quizás su momento estelar en el derribamiento del muro de Berlín, símbolo de la opresión que se venía abajo, no solamente para los alemanes del Este, sino para todos los pueblos oprimidos por la ideología comunista en todos aquellos países que Rusia se echó en el bolsillo al final de la Segunda Guerra Mundial. Déjame decirte, yo sé que no es lo mismo decir a mí me lo contaron que decir yo lo vi. Hace 7 años yo pude visitar esos países de la Europa del Este, cumpliendo un viejo sueño. Pude estar en Hungría en los momentos en que se celebraban los 50 años de la revuelta de 1956 y allí en Budapest ver la alegría y el agradecimiento con que los húngaros de hoy celebraban el sacrificio de aquellos que en 1956 habían salido a la calle a desafiar los tanques rusos y a reclamar la libertad que unos años después les llegaría. Pude estar en Praga, en el mismo sitio, en una acera donde Jan Palach se convirtió en una antorcha humana, precisamente reclamando la libertad ante el avance de la ominosa invasión de Praga en 1968. Pude caminar por esas calles hermosísimas de Praga y de Bratislava, de Budapest, donde una vez se erigió las murallas comunistas, las puntas de los bayonetas y el alambre de púas. Y déjame decirte que lo que vi, pasado ya varios años de la caída del sistema comunista, fue muy reconfortante. Vi pueblos prósperos, pueblos que sin duda tienen problemas que solucionar como lo tienen todos los pueblos del mundo, pero que avanzan con libertad y con plenitud de derecho. Vi la hermosa Praga y me enamoré de esa ciudad que la vi culta, limpia, prosperando, hermosa, sus habitantes felices. Cuando pude hablar con algunos de ellos, de los que habían sido protagonistas de los sucesos de 1989, todos lo rememoraban con tremenda emoción aquello que había sucedido. Pero sobre todo, no vi la presencia de odios permanentes. No vi que a nadie se le menoscabara en sus derechos por lo que fue o por lo que dejó que ser. Vi un interés común de salir adelante y vi por sobre todo, pues, naciones libres, gente próspera, personas en posesión de sus derechos. No encontré a nadie, y yo soy de los que habla con taxistas, con tenderos, con transeúntes, con empleados de los hoteles, con todo el que se encuentra. No encontré ni una sola persona, ni una sola que me dijera, yo extraño los tiempos del comunismo, yo creo que estábamos mejor entonces. Traigo todo esto a colación porque al mismo tiempo esas mismas personas me contaban que el día en que más orgullosos se habían sentido, el día en que habían estado en paz consigo mismo, había sido el día aquel en que rompieron las cadenas y salieron a las calles, al riesgo que fuera, a reclamar sus derechos. Creo que hay lecciones hermosas para todos aquí. Hoy, al ver estas noticias que llegan de Praga sobre las conmemoraciones allí por los 25 años de su libertad, sencillamente no he podido dejar de pensar en esos pueblos que conocí y sobre todo en ti, en el pueblo de Cuba, que espera también que los muros caigan. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con Radio República, por escuchar estos programas, y recuerden que mañana los esperamos a la misma hora y en la misma frecuencia para presentarles una edición similar. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.